compañeros. Así muy rápidamente vemos que, bueno, es el objeto y fuerza de la ley. Mm, diría yo que eso es lo que tiene que ver con la codificación. La ley. Entonces decíamos que ¿qué era la ley? ¿Qué carácter tiene la ley, por ejemplo? Puede ser una pregunta, podría ser, generarse como una pregunta. ¿Qué carácter general tiene la ley? ¿Qué carácter tiene la ley? Artículo cuarto, Lina, lea. El artículo 4 dice, la ley. Ley Ujú. es una declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución Nacional. El carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar. O sea que, ¿cuál es el carácter general de la ley? Álvaro. Y no está por ahí. Vladimir. General, doctora, es de carácter general. Por eso, ¿cuál es el carácter general de la ley? Mandar, prohibir, permitir o castigar. Entonces, cuando yo les pregunte, si yo les pregunto, ¿cuál es el carácter general de la ley? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Mandar, prohibir, Mandar, prohibir, permitir. Exacto, castigar. es eso. Yo no me voy a salir de por así. Eso es, así puede ser una pregunta. Ese es un ejemplo, no es que esté diciendo que esa sea, pero puede ser una pregunta. ¿Listo? Sigamos. Entonces, hablemos de las consecuencias de su violación. Linda, el artículo 5 y 6. Artículo 5. Consecuencias de su violación. Pero no es necesario que la ley que manda, prohíba o permita contenga o exprese en sí misma la pena o castigo en que se incurre por su violación. El Código Penal es el que define los delitos y les señala penas. Eso hace referencia de que, por ejemplo, o sea, está haciendo referencia es que todas las normas en civil, pues ellas tienen ahí una forma sancionatoria. Y hablando de penas como tal, ya de castigo, está el Código Penal que se encarga de establecer ya de forma minuciosa cuáles son esos parámetros o cómo se tasan esas penalidades. Hablemos de este artículo que quiero que vean. El de la costumbre, el 8. Costumbre contra la ley. Ajá. La costumbre en ningún caso tiene fuerza contra la ley. No podrá alegarse el desuso para su inobservancia ni práctica alguna, por inveterada y general que sea. Ok. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién por aquí? Jessica. Jessica. ¿Qué quiere decir en la jerarquía de Señora, la norma? En la jerarquía de la norma, ¿qué quiere decir ese artículo 8? la costumbre, Sobre la costumbre. que a pesar de que se use, no necesariamente se deba, o sea, está, espera, ¿cómo es la pregunta? Explíqueme el artículo 8 que habla de la costumbre, que en ningún caso. La costumbre puede ser una fuente del derecho a falta de legislación, ¿sí? Ok, En caso de, perfecto. digamos, vacío, un Exacto. vacío ¿Qué quiere legal, decir? Que entonces se puede encima, exactamente. Pero eso se da más que todo en derecho comercial, porque recordemos que el derecho administrativo no admite la costumbre como fuente del derecho. Lo que está diciéndonos ahí es que en ningún momento la costumbre puede ir por encima de ninguna norma, por más de que se tenga como fuente del derecho, así sea en derecho comercial. Tan es así que hoy en día la costumbre mercantil pues propende porque se vuelva de manera objetiva, o sea que la tengan en cuenta dentro de las codificaciones y una vez se inserte para
parte de la codificación, o sea, que se vuelva objetiva, derecho positivo que esté consagrado en la norma o en la ley. Ok. Quiero que me lean, espera, aquí. La aplicación de la ley. Aquí estamos diciendo que hay dos formas de análisis normativo, que es la jurisprudencial, que la hace la misma autoridad, y la legal, la que da los efectos legales como tal. Entonces, la norma tiene una aplicación, es imperativa en el territorio nacional, pero habla de la extraterritorialidad de la ley. ¿A qué hace referencia la extraterritorialidad de la ley? ¿A qué hace referencia? John James. John James, ¿a qué hace referencia? Yuriane. Hola, doctora. John, cuéntame, mi amor, ¿a qué hace referencia la extraterritorialidad de la ley? ¿Eso con qué Tengo tiene que entendido ver? que la extraterritorialidad de la ley es cuando se No le escucho, mi amor. ¿Ustedes escuchan? No, No, señora. Yuriani, Sí, Doc. dime, ayúdame, a ver, dime. Eh, ¿A qué hace como referencia ella? sucesos que no son dentro del mismo territorio. No, eso hace referencia a todos los colombianos residentes o domiciliados en países extranjeros. Recuerden ustedes que hace parte del territorio, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de colombianos, cuando hablamos de población colombiana, nosotros siempre hacemos referencia a los nacionales, a los extranjeros, a los permanentes y a los transeúntes, ¿sí? Esa es la población colombiana. Cuando nosotros hacemos referencia de la extraterritorialidad de la ley, hace referencia, por ejemplo, a aquellas, por ejemplo, en las embajadas, en los barcos, en las misiones diplomáticas, en los consulados y todos estos, allá, o sea, hasta allá trasciende la normativa colombiana. ¿Qué quiere decir? Que allá hay plena aplicabilidad de las normas nuestras o las normas colombianas. De ahí que, por ejemplo, cuando se generan empresas multinacionales que van a funcionar en nuestro territorio, también pues tienen que ver y tienen que ser bajo las normas nuestras, ¿sí? Porque se tiene esos parámetros. De igual manera, cuando salen normas, uniones temporales o lo que sea, dependiendo la formación de esa temporal, tiene que tener una extraterritorialidad de la ley y la aplicación en esos países, o sea, más allá de nuestro territorio nacional como tal. ¿Listo? Entonces tienen que tener cuidado. Otros artículos que deben tener mucho cuidado y mucha precaución, 25, 26, 27 y 28, que habla de la interpretación de la norma o de la ley. Entonces hablamos de la interpretación, el artículo 25. Lina María. artículo 25, interpretación de la ley. La interpretación que se hace para fijar el sentido de una ley oscura. La interpretación que se hace para fijar el sentido de una ley oscura de una manera general corresponde al legislador. Ok. Solo corresponde al legislador. Ajá. Cuando es oscura. Exactamente. Normalmente, cuando salen las normas, tienen la aplicabilidad de acuerdo a la literalidad de la norma, bajo los parámetros de la interpretación de la sana crítica y la libre apreciación de la prueba. Porque recordemos que ya actualmente el método que se aplica es ese sistema de interpretación de la norma que busca que la participación del juez. ¿Qué quiere decir? Que él va a analizar la ley sin salirse de los parámetros de la ley,
pero respecto al margen de la aplicación de la norma, de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. La interpretación por vía doctrinal, la 26. Hija, leen, por favor. Sí, ya. Artículo 26. Interpretación por vía doctrinal. Los jueces y los funcionarios públicos en la aplicación de las leyes a los casos particulares y en los negocios administrativos las interpretarán por vía de doctrina, en busca de su verdadero sentido, así como los particulares emplean su propio criterio para acomodar las determinaciones generales de la ley a sus hechos e intereses peculiares. Las reglas que se fijan en los artículos siguientes deben servir para la interpretación por vía de doctrina. Ok, perfecto, listo. Y vamos a mirar el 27, la interpretación gramatical. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu, pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento. Ok. Y la sistemática, la 30. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Ok. Entonces, mire que hay que diferenciar lo que es la gramatical, doctrinaria, y la de legal, que es la primera, la de la autoridad, que es la legal, y la sistemática, que son las que más se aplican. Y hay una particular que es la interpretación por equidad, que es la del artículo 32. Tela. En los casos que no pudieran aplicarse las reglas de interpretación anteriores, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural. Ok, o sea que hay una especie de buscar el equilibrio. Busca el equilibrio entre lo que dice el legislador y las circunstancias de cada individuo, o sea, de cada caso en particular. Y se busca lo que sea, que haya equilibrio en las dos, ¿sí? No se le va a aplicar como, por ejemplo, al del Magui, la vez que lo condenaron por haberse robado un Magui, y a otros que habían robado y matado estaban prácticamente libres. Entonces, eso no es en equidad. O sea, así la teoría del juez que en ese momento aplicaba que era igual robar o sea, que el que se roba una hoja o se roba la resma o se roba un camión de papel, pues, de hojas, automáticamente va a ser lo mismo. No tiene la misma connotación y por eso se busca es un equilibrio de la ley y lo que con respecto a lo que sucede o el caso en particular. De este otro capítulo, quiero que tengan muy presente y mucho cuidado con eh, las palabras que se van a utilizar aquí en este contexto respecto a lo referente a los parentescos y a llamar a los menores de edad cuando nosotros hablábamos de inhábiles y de personas hábiles e inhábiles. Entonces, la inhabilidad relativa y la inhabilidad absoluta. Entonces, aquí habla de las definiciones que se tienen respecto a las palabras de hombre, persona, niño, adulto y otras semejantes. Leemos el 33, hija. Claro. Artículo 33. Ujú. Definición de varias palabras de uso frecuente en las leyes. Las palabras hombre, persona, es que yo tengo, bueno, lo voy a leer en lo de los corchetes también. Las palabras hombre, persona, niño, adulto y otras semejantes que en su sentido general se aplican a individuos de la especie humana
sin distinción de sexo, se entenderán que comprenden ambos sexos en las disposiciones de las leyes, a menos que por la naturaleza de la disposición o el contexto se limiten manifiestamente a uno solo. Por el contrario, las palabras mujer, niña, viuda y otras semejantes que designan el sexo femenino no se aplicarán a otro sexo, a menos que expresamente las extienda la ley a él. Ok, si ustedes se dan cuenta debido a este artículo, cuando yo no sé si les comenté del chico que solicitó que El ya no abogado. quería, el abogado. Ese es un caso que se dio fue por sentencia precisamente a raíz de esa denominación, que como él no era hombre, no era mujer, pero por ende él quería tener una designación acorde. Sin embargo, eso estuvo en discusiones y había un argentino que salió hace como 2 días, donde manifestaba que, pues, que no había necesidad, que simplemente la persona que no le gustaba esa denominación, simplemente o era uno o era la otra. Se supone que uno debe asumir una posición, o soy una cosa o soy la otra. Era lo que él manifestaba de acuerdo a sus posturas. Sigamos con el 34, hija hermosa. Vale, mira. Artículo 34. Palabras relativas a la edad. Ajá. Esta tengan Llámase, de cuidado porque eso puede generar o ser fácilmente poner un ejercicio práctico para que se pueda plantear como pregunta. Entonces, escúchenlo bien. dice, Dale. artículo 34. Llámase infante o niño, todo el que no ha cumplido 7 años. Impúber, el varón que no ha cumplido 14 años. Y la mujer que no ha cumplido 12. Adulto, el que ha dejado de ser impúber. Mayor de edad o simplemente mayor, el que ha cumplido 18 años de edad. O simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos. Las Ujú. expresiones mayor de edad o mayor empleadas en las leyes comprenden a los menores que han obtenido habilitación de edad en todas las cosas y casos en los que las leyes no hayan exceptuado expresamente a estos. Ok, bueno. Entonces, ahí eso hace referencia y ese capítulo fortalece lo que nosotros veníamos hablando de las inhabilidades absolutas, inhabilidades relativas, cuando hace referencia a aquellos menores de edad que deben actuar con representante legal o con una persona familiar que los represente o se individualice. Vamos a hablar de los parentescos. Ojo con esto, porque por este tema del parentesco fácilmente nos puede facilitar una pregunta casuística que nos permita esclarecer o entren ustedes a determinar qué grado de parentesco se tiene de acuerdo al caso en particular. Por eso tienen que leer muy bien el caso, ¿sí? El caso que se plantee, si se va a plantear, por ejemplo, Jacinto es hermano de fulano de tal, o tiene un sobrino, o el abuelo tiene 2 nietos, en qué grado de consanguinidad está y si es ascendiente o es descendiente. Si uno lo plantea, la pregunta pregunta a uno, si yo pregunto, ¿cuál es el parentesco de José respecto a su abuelo? Tengo que ser de abajo hacia arriba, porque estoy preguntando cuál es el parentesco de José, que es nieto, respecto al abuelo. Pero si yo digo que cuál es el parentesco de Pablo, abuelo de José, es lo contrario. ¿Qué quiere decir? Descendiente. Puede ser el mismo grado, pero es descendiente. Entonces, eso tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque dicen, pero es que también es el tercer grado, profe, o es el segundo grado. Sí, pero hay que mirar si es descendiente o si es ascendiente o si es colateral respecto a los hermanos, los sobrinos, dependiendo sea el caso. Entonces, eso tienen que tener mucho cuidado con ello. Hablemos a ver
del parentesco. Hija, dale. 35. Parentesco por consanguinidad. Mm, Parentesco de consanguinidad es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre. ujú. Siga, 36. Listo. Eso está Tren- entendido. va. 36. Formas del parentesco por consanguinidad. El parentesco de consanguinidad es legítimo o ilegítimo. Ajá, 37. Grados ajá. de consanguinidad. Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo y dos primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí. Ujú. Artículo 38. Parentesco legítimo de consanguinidad. Parentesco legítimo de consanguinidad es aquel en que todas las generaciones de que resulta han sido autorizadas por la ley, como el que existe entre dos primos hermanos, hijos legítimos de dos hermanos, que han sido también hijos legítimos del abuelo común. Artículo 39, sale acá que está No, ese no. El Listo. 40. 40. Parentesco por legitimación. La legitimidad conferida a los hijos por matrimonio posterior de los padres produce los mismos efectos civiles que la legitimidad nativa. Así, dos primos hermanos, hijos legítimos de dos hermanos que fueron legitimados por el matrimonio de sus padres, se hallan entre sí en el cuarto grado de consanguinidad transversal legítima. Ujú. 41. Líneas y grados del parentesco por consanguinidad. En el parentesco de consanguinidad hay líneas y grados. Por línea se entiende la serie y orden de las personas que descienden de una raíz o tronco común. Formas de línea del parentesco. La línea se divide en directa o recta y en colateral, transversal u oblicua, y la recta se subdivide en descendiente y ascendente. La Ujú. línea recta o directa es la que forman las personas que descienden unas de otras, o que solo comprende personas generantes y personas engendradas. Ok. 43. ¿Continúa, Doc? Sí, mi amor, dale. Dale Vale, para que te... listo. 43. Líneas descendientes y ascendentes. Cuando en la línea recta se cuenta bajando el tronco a los otros miembros, se llama descendente. Por ejemplo, padre, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, etc. Y cuando se cuenta subiendo de uno de los miembros al tronco, se llama ascendente. Por ejemplo, hijo, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, etc. 44. Línea colateral u oblicua. Línea colateral, transversal u oblicua es la que forman las personas que, aunque no proceden las unas de las otras, sí descienden de un tronco común. Por ejemplo, hermano y hermana, hijos del mismo padre o madre, sobrino y tío, que proceden del mismo tronco, el abuelo. Línea Ujú. paterna y materna. Por línea paterna, ese es el 45. Por línea paterna se entiende la que abraza los parientes por parte del padre y por línea materna la que comprende los parientes por parte de la madre. Línea Ujú. transversal. En la línea transversal se cuentan los grados por el número de generaciones descendiente, el 1, perdón. En línea transversal se cuentan los grados por el número de generaciones. Descende el uno de los parientes hasta la raíz común y desde el uno de los parientes hasta la raíz común y desde este hasta el otro Hasta el otro. pariente. Así, dos hermanos están en segundo grado, el tío y el sobrino en tercero, etc. 47. Afinidad legítima. Afinidad legítima es la que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido o mujer. La línea o grado de afinidad legítima de una persona con un consanguíneo de su marido o mujer se califica por la línea o grado de consanguinidad legítima de dicho marido o mujer con el dicho consanguíneo. Así, un varón está en primer grado de afinidad legítima en la línea recta, con los hijos habidos por su mujer en anterior matrimonio,
y en segundo grado de afinidad legítima en línea transversal con los hermanos legítimos de su mujer. Ok, sigamos. Si se Cuatro. dan cuenta, ahí puede, de la parte de esto, les voy a sacar 1 o 2 ejemplos, 3, no sé si lo seleccionen porque a mí me piden un cuestionario grande y de allá se saca unas preguntas. Pero voy a sacar unos 3 o 4 preguntas que por lo menos del cuestionario, de los grados de consanguinidad, de la paternidad, del parentesco, salgan por lo menos 1 o 2 preguntas relacionadas con ellos, bien sea con la consanguinidad, con la afinidad o con el primero civil. ¿Listo? Sigamos con el parentesco civil. Listo. El parentesco civil. Es que estoy anotando los artículos ya hasta 50. Listo. El 50 dice, parentesco civil. Parentesco civil es el que resulta de la adopción mediante la cual la ley estima que el adoptante, su mujer y el adoptivo se encuentren entre sí respectivamente en las relaciones de padre, de madre, de hijo. Este parentesco no pasa de las respectivas personas. 52. Hijo O sea que, a ver, espérate. Jessica, o sea que, ¿quién viene a tener el parentesco civil? Jessica. Carol. Señora, Los adoptivos, ¿no? Los hijos ¿Quiénes adoptivos. tienen? ¿Solo los hijos adoptivos? Los adoptivos y los adoptantes. El padre y la madre y el hijo adoptivo. Por eso se hace la relación entre los tres. Son los únicos que tienen la categoría de parentesco civil. Listo. Hijo extramatrimonial. Listo. No, aquí está. 52. Hijo extramatrimonial. El hijo nacido de padres que al tiempo de la concepción no estaban casados entre sí es hijo natural, cuando ha sido reconocido o declarado tal con arreglo a lo dispuesto en la presente ley. También se tendrá esta calidad respecto de la madre soltera o viuda por el solo hecho del nacimiento. 53. Aplicación extensiva. Las denominaciones de legítimos, ilegítimos y naturales que se dan a los hijos se aplican correlativamente a sus padres. Ok. 54. Calidad de hermanos. Calidad de hermanos. Los hermanos pueden serlo por parte de padre y de madre, y se llaman entonces hermanos carnales, o solo por parte de padre y se llaman entonces hermanos paternos, o solo por parte de madre y se llaman entonces hermanos maternos o uterinos. Ok. 55. El 6. Dice, hermanos extramatrimoniales, son entre sí hermanos naturales, los hijos naturales de un mismo padre o madre, y tendrán igual relación los hijos legítimos con los naturales del mismo padre o madre. 61, porque el 56... Y los otros dos están derogados. Sí, señora. Dale. El 61. Ese sí es importante tenerlo en cuenta. Listo, 61. Citación de parientes. En los casos en que la ley dispone que se oiga a los parientes de una persona, se entenderá que debe oírse a las personas que van a expresarse y en el orden que sigue: los descendientes, los ascendientes, a falta de descendientes, el padre y la madre naturales que hayan reconocido voluntariamente al hijo, o este a falta de descendientes o ascendientes, el padre y la madre adoptantes o el hijo adoptivo, a falta de parientes de los números 1, 2 y 3, que son descendientes, ascendientes o padre y madre natural. Los colaterales legítimos hasta el 6º grado, a falta de parientes de los números 1, 2, 3 y 4. Los hermanos naturales, a falta de los parientes expresados en los numerales anteriores.
Los afines legítimos que se hallen dentro del segundo grado, a falta de los consanguíneos anteriormente expresados. Si la persona fuere casada, se oirá también en cualquiera de los casos de este artículo a su cónyuge, y si alguno o algunos de los que deben oírse no fueren mayores de edad o estuvieren sujetos a potestad ajena, se oirá en su representación a los respectivos guardadores o a las personas bajo cuyo poder y dependencia estén constituidos. Ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta que ahí está es desglosado expresamente cómo se deben llamar a los parientes en el evento. Esto se da más que todo en los casos de sucesiones, ¿sí? Cuando hay una reclamación, cuando para la determinación de unos bienes, etcétera. En esos casos se tienen que llamar de esa forma a los parientes, con los grados de parentesco. Bueno, aquí hay un tema que quiero que ustedes tengan presente, muy presente, que tiene que ver con esta. El artículo 73. Sáltese al 73. ¿Listo? Dice, Respecto a las personas naturales y a las personas jurídicas. Esto ya lo hemos hablado, pero de esto puede salir unas preguntas, unas varias, y que tiene que ver con la persona natural y la persona jurídica. Entonces vamos a mirar ya legalmente, o sea, ya eso está en la jerarquía, en las diapositivas que les tengo ahí que para enviarle con Brigitte. Pero entonces vamos a profundizar para que ustedes tengan claro qué entra, qué va a ser parte del examen. ¿Listo? Entonces comencemos. artículo 73. Las Ajá, personas son naturales o jurídicas. De la sí. personalidad jurídica y de las reglas especiales relativas a ella se trata en el artículo final de este libro. Artículo 74. Persona natural. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Artículo 75. Clases. Las personas se dividen además en domiciliadas y transeúntes. Ujú. Concepto del Re- domicilio. Espérate. Eso es recordando también cuando nosotros hablamos de la población. Entonces hablamos de la población, nacionales y extranjeros, que ya determinamos y ya sabemos qué es la nacionalidad y ya diferenciamos la nacionalidad de la ciudadanía, que puede ser que nos salga una de esas preguntas de la ciudadanía o de la nacionalidad, porque nosotros aún todavía persistimos y confundimos nacionalidad con ciudadanía. La ciudadanía se adquieren los derechos políticos y con la ciudadanía se adquieren todas las obligaciones con un Estado, los derechos y las obligaciones que tiene uno recíprocas con un Estado. Entonces, automáticamente, ahí partimos que hace referencia a los de la población, nacionales y extranjeros. Y entonces decimos domiciliados y transeúntes, o sea, personas que han adquirido la nacionalidad y aquellas que simplemente están aquí de paso en nuestro estado colombiano. Dale. El 76. ¿Qué es el Artículo domicilio? 76. El domicilio consiste en la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. Ujú. 77. Domicilio civil. El domicilio civil es relativo a una parte determinada de un lugar de la Unión o de un territorio. Ujú. 78. Determinación del domicilio civil. El lugar donde un individuo está de asiento o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad. Artículo 79. Presunción negativa. No se presume el ánimo de permanecer ni se adquiere consiguientemente domicilio civil en un lugar por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo en casa propia o ajena en él. Si tiene en otra parte su hogar doméstico
o por otras circunstancias aparece que la residencia es accidental, como la del viajero o la del que ejerce una comisión temporal o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante. Por eso de ahí se desprende el concepto de residencias, ¿sí? Las residencias, bueno, cualquiera que sea, pero por ejemplo las residencias estudiantiles es accidental, ¿ya? Residencia reside temporalmente en una casa de habitación temporalmente, la de un viajero, la de las 2 horas, etcétera. Vale, presunción. Presunción. Al contrario, se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en el lugar por el hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimiento durable, para administrarlo en persona por el hecho de aceptar en dicho lugar un empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo y por otras circunstancias análogas. Permanencia. El domicilio civil no se muda por el hecho de residir el individuo largo tiempo en otra parte, voluntaria o forzadamente, conservando su familia y el asiento principal de sus negocios en el domicilio anterior. Así, confinado por decreto judicial a un paraje determinado o desterrado de la misma manera fuera del territorio nacional, retendrá el domicilio anterior mientras conserve en él su familia y el principal asiento de sus negocios. Ánimo de avecindamiento. Presúmese también el domicilio de la manifestación que se haga ante el respectivo prefecto o corregidor, que actualmente es el alcalde, ¿no? Del ánimo de avecindarse en un determinado distrito. Pluralidad. Cuando ocurran en varias secciones territoriales con respecto a un mismo individuo circunstancias constitutivas de domicilio civil, se entenderá que en todas ellas lo tiene, pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una de las dichas secciones exclusivamente, ella sola será para tales casos el domicilio civil del individuo. Okay. Residencia. La mera residencia hará las veces de domicilio civil respecto de las personas que no tuvieran domicilio civil en otra parte. Domicilio contractual. Se podrá en un contrato establecer de común acuerdo un domicilio civil especial para los actos judiciales o extrajudiciales a que diere lugar el mismo contrato. Domicilio de las personas jurídicas. El domicilio de los establecimientos, corporaciones y asociaciones reconocidas por la ley es el lugar donde está situada su administración o dirección, salvo lo que dispusieran sus estatutos o leyes especiales. Ok. Mire que aquí ya viene el capítulo donde relaciona dos atributos de la personalidad, que es lo que tiene que ver con la parte del domicilio y respecto al estado civil de las personas. Estado de las personas respecto no a que sea soltero o casado, sino de su estado de incapacidad. El 88. Ina. Listo, qué pena. ¿El 90 o el 88. 88. Domicilio de incapaces. El que vive bajo patria potestad sigue el domicilio paterno y el que se halla bajo tutela o curaduría, el de su tutor o curador. Ok, eso se hace referencia específicamente a quiénes. Mariana. ¿A quiénes? Los que están tienen curador o están bajo la patria potestad o tutor, curaduría. Dos incapaces, normalmente los incapaces relativos. Y los incapaces absolutos, porque a veces están están casi siempre bajo la autoridad de los padres. Así es. Ok, listo. Vamos a ver que hablar esta parte
para la existencia de la persona. Ojo que de aquí salen por ahí unos 3, 4 preguntas respecto a ese tema. Pero como son varias, ya recuerden y no olviden, a nosotros nos piden un cuestionario bastante grande, de ese cuestionario bastante grande salen unas preguntas. Normalmente son 10 preguntas las que salen. Entonces, pero por eso le digo, salen varias que por lo menos una les puede salir de ese tema. Dale, el 90. Artículo 90. La existencia del principio de la existencia de las personas. La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Ok, mira que tengan cuidado con eso, es este capítulo especialmente. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a recordar una partecita por allá que les enseñaba el doctor Gaitán. O sea que van a recordar esa partecita con el doctor Gaitán. ¿Oyeron? Sobre Sí. la existencia de la persona. Ojo, dale. 91. Protección al que está por nacer. La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará a petición de cualquier persona o de oficio las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. Ujú. 92. Presunción de la concepción. De la época del nacimiento se colige la de la concepción, según la regla siguiente. Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que 180 días cabales y no más que 300 contados hacia atrás desde la medianoche en que principia el día del nacimiento. Ok, yo me acuerdo que se les hicieron esa pregunta hace muchos años en un examen el doctor Gaitán. ¿Sí recuerdan? Sí, ¿Sí vieron con el doctor Gaitán? Claro. sí, Esa fue una de las preguntas. Sí, señora. Entonces, eso, exacto. Entonces, yo trataré de hacer las cosas muy genéricas, ¿ok? Dale, sigue. Artículo 93. Derechos del que está por nacer. Los derechos que se diferirían a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en que se difirieron. En el caso del inciso del artículo 90, pasarán estos derechos a otras personas, como si la criatura no hubiera jamás existido. 94. Del fin de la existencia de las personas. La existencia de las personas termina con la muerte. Eso está derogado. Sí. ¿Sí? Sí, yo no sí. Por la ley 57, sí, perdón. Sí. Conmoriencia. Si por haber Ojo con eso, perecido. ojo con esos términos. Conmoriencia. Si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera, no pudiere saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos los casos como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras. Okay. Artículo 96. Mera ausencia. De la presunción de muerte por desaparecimiento. Cuando una persona desaparezca del lugar de su domicilio, ignorándose su paradero, se mirará el desaparecimiento como mera ausencia y la representarán y cuidarán de sus intereses sus apoderados o representantes legales. Muerte presunta. Si pasaren 2 años sin haberse tenido noticias del ausente, se presumirá haber muerto éste, si además se llenan las condiciones siguientes. 1. La presunción de muerte debe declararse por el juez del último domicilio
que el desaparecido haya tenido en el territorio de la nación, justificándose previamente que se ignora el paradero del desaparecido, que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo y que desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de su existencia han transcurrido a lo menos 2 años. Segunda, la declaratoria de que habla el artículo anterior no podrá hacerse sin que preceda la citación del desaparecido por medio de edictos publicados en el periódico oficial de la Nación 3 veces por lo menos, debiendo correr más de 4 meses entre cada 2 citaciones. Tercera, la declaración podrá ser provocada por cualquier persona que tenga interés en ella, pero no podrá hacerse sino después que hayan transcurrido 4 meses a lo menos desde la última citación. Cuarto, será oído para proceder a la declaración y en todos los trámites judiciales posteriores el defensor que se nombrará al ausente desde que se provoque tal declaración, y el juez a petición del defensor o de cualquier persona que tenga interés en ello o de oficio podrá exigir, además de las pruebas que se presentaren del desaparecimiento, si no las estimare satisfactorias, las otras que según las circunstancias convengan. Quinta, todas las sentencias, tanto definitivas como interlocutorias, se publicarán en el periódico oficial. 6. El juez fijará como día presuntivo de la muerte el último del primer bienio contado desde la fecha de las últimas noticias, y transcurridos 2 años más desde la misma fecha, concederá la posesión provisoria de los bienes del desaparecido. Con todo, si después de que una persona recibió una herida grave en la guerra, o naufragó la embarcación en la que navegaba, o le sobrevino otro peligro semejante, no se ha sabido más de ella y han transcurrido desde entonces 4 años, y practicándose la justificación y citaciones prevenidas en los números precedentes, fijará el juez como día presuntivo de la muerte el de la acción de guerra, naufragio o peligro, o no siendo determinado ese día, adoptará un término medio entre el principio y el fin de la época en que pudo ocurrir el suceso, y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. Artículo 100. ¿O cuál leo, Doc? Ok. Estamos aquí ya. Bueno, eso es más que todo lo que quiero que ustedes hagan, repasen bastante, que de ahí salen las preguntas, ¿ok? Del primer artículo al 109. Entonces, revisan, echan una leidita, los apuntes que les envío. Entonces, esos van a ser su guía prácticamente para que ustedes tengan presente. Y así para hacer un bosquejo más o menos general de qué puede uno estar preguntando. Como puede salir qué es el derecho en general, las clasificaciones del derecho, qué es el derecho constitucional, que habla de las relaciones entre el Estado y los particulares y las relaciones entre las diferentes entes del Estado, o puede salirles también, como les puede salir también, qué hace parte del Código Civil. Cuando le digan qué hace parte, tienen que mirar bien que en la respuesta si hay una o dos o tres, que hace parte del Código Civil. Pero si le dicen a ustedes cuál es la estructura del Código Civil, es la estructura del Código Civil. Porque el estudiante tiene la costumbre, pero es que eso dice lo mismo. No, no dice lo mismo. Una cosa es estructura, otra cosa es hace parte del Código Civil. Porque cuando le dice a ustedes, hace parte del Código Civil, le está diciendo que son 2, que son 3, no necesariamente todas. Pero si le dicen la estructura del Código Civil, tiene que ser como está y en el orden que está, porque puede ser que el primer título diga que son las sucesiones, y yo que me acuerde, el Código Civil no tiene eso en ese orden. Ay, profe, pero ahí decían todas las mismas. No, no es así. Entonces, por eso yo les recalco que ustedes no pierden porque no sepan, ustedes pierden es porque no leen. Una vez hicimos un examen, aquí una anécdota,
Y resulta que decía en el examen, decía, en las últimas preguntas decía, el que conteste la pregunta X y Y tiene menos una unidad. Y ya la habían, y ni siquiera se dieron cuenta y entregaron así. Entonces, automáticamente, con esos hechos, demuestran que ustedes no leen el contenido de lo que se les está dando. ¿Ok? Entonces, así como puede aparecer qué es el derecho subjetivo, qué es el derecho objetivo, o puede ser que le ponga, bien sea que diga, el derecho subjetivo es, y están las respuestas, o puede ser que diga, el derecho subjetivo existe cuando el sujeto tiene sus pretensiones y están dentro de su comportamiento exigido, proporcionable, compatible a la norma jurídica, no sé, o sea, entonces busca las respuestas y la respuesta ahí tendría que ser el derecho subjetivo. Entonces, tiene que compaginar lo que yo estoy preguntando con las respuestas que se están dando. Por eso le estoy diciendo, puede ser que diga, el derecho positivo es tal cosa y es buscar la respuesta. O puede ser que le den la respuesta y usted tiene que buscar a qué clase de derecho corresponde. Si ustedes se acuerdan o recuerdan, cuando yo les hice en la clase primera, donde les dije que relacionaran más o menos de esa forma. Pero entonces ya se da la respuesta y se le ponen varios conceptos. O sea, derecho laboral, derecho penal, derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho natural. Y entonces ustedes entran a seleccionar. Entonces, ay, profe, es que usted le rebusca. No, de ahí no me he salido. De lo que yo les estoy diciendo, no me he salido. Entonces, ustedes no me pueden a mí pelear. Ustedes dirán de otras, menos de respecto a lo que yo les pregunte, porque yo les pregunto muy sencillo, sino que ustedes tienen es que leer. Por ejemplo, puede aparecer, les voy a hacer un ejemplo. Y ustedes me dicen a qué hace referencia lo que estoy leyendo en este momento. Persona ficticia que es capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. ¿Eso qué es? Persona jurídica. Persona jurídica. Exactamente. Entonces, ustedes ya de entrada saben que eso es persona jurídica. No, profe, pero es que usted no sé qué. No, ahí está expresamente. Si está el concepto, si ustedes tienen claro el concepto, ¿por qué se van a perder? Si ahí está todo. Por ejemplo, ¿a qué hace referencia cuando yo leo lo siguiente? Se establece la concepción que ha precedido al nacimiento no menos de 180 días y no más de 300 contados hacia atrás. Presunción de la concepción. Ah, exacto. Entonces, ¿sí ve? Entonces, simplemente es relacionar el concepto con lo que encuentran ahí. Y más fácil aún porque ahí están las respuestas. ¿Sí? La clave es Por leer ejemplo, bien y muy despacio. exactamente. Si ustedes no leen despacio, si ustedes no le dedican el tiempo que tienen que dedicarle, grave. Y ustedes concéntrense en ustedes solos y verá que les va bien. ¿Por qué? A mí me duele cuando el estudiante borra y tacha la respuesta que es. ¿Eso qué quiere decir? Que duda de sus conocimientos. Exactamente. ¿Ok? Doc, una Vea, pregunta. señora. Uno en 2 horas sí alcanza a contestar perfectamente las 30 Pero, no, preguntas. usted se alcanza a contestar 3 cuestionarios más. ¿En Lo que serio? pasa es que No, hay ustedes veces se cree que ponen. no. No, 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 no. No, porque yo creo que son 30 preguntas, no son más. Entonces, lo que pasa es que ustedes tienen que, yo lo que les he dicho desde un comienzo, dedíquense primero, ustedes lean todas y ustedes contesten lo que saben. Bien, que tienen certeza, que ustedes no van a dudar. Entonces, contestan lo que ustedes ya saben y luego sí empiezan a dedicarse a las que son más complejas, que tienen que hacer de pronto una operación matemática, que les lleva más tiempo. Entonces, a ese tipo de preguntas que les lleva más tiempo, deben dejarlas de últimas. ¿Por qué? Porque, empezando porque yo veo que hay una cierta inseguridad y falencia en los chicos que estudian derecho, que no, las matemáticas les da un poquito duro.
Yo lo sé, porque por ejemplo, a mí me dicen, es que laboral es difícil. Y le digo, papá, si usted sabe laboral, si usted sabe las ecuaciones, las fórmulas, es simplemente reemplazar. Si le dicen que gana 10 pesos y si le dicen que tantos días y está reemplazando las fórmulas, multiplicar, dividir por 360, pues tiene que dar la fórmula, porque es que ustedes tienen que saber sumar, restar, dividir y multiplicar. Pare de contar. Entonces, es simplemente. Entonces, si ustedes contestan las que ya tienen que certeza, entonces simplemente se dedican a las demás, ¿sí? Ya empiezan a dedicar a las demás y dedicándoselas a las demás, entonces les va a facilitar el proceso, les va, les va a generar mayor seguridad, mayor certeza. Entonces, ahí le puede salir ahí sobre la capacidad relativa, sobre la capacidad absoluta, la incapacidad absoluta, la incapacidad relativa. Puede hablar de los domicilios, las clases de domicilios, el civil, el legal, puede hablarnos del patrimonio, porque ese tema lo vimos nosotros ahí la presentación. Ahí están las reales, los personales, materiales, intelectuales, los derechos universales, qué es el Estado civil, cuáles son las características del Estado civil, qué es el parentesco, lo acabamos de ver, cuáles son las clases de parentesco, por afinidad, por consanguinidad civil. ¿Qué más? Representación de incapaces, la clasificación de los menores. Entonces ahí hablamos de los menores de 7 años, los de 7 a 12 y los mayores de 12 a 18, etcétera, cómo se determinan, etcétera, etcétera. Entonces, es simplemente decirles que deben leer despacio, que deben dedicarse a su examen. Muchas veces uno cree que el de lado sabe más y resulta que no. Desafortunadamente, ustedes deben, o sea, si ustedes mismos estudian su material, ustedes deben ir con la certeza de lo que de lo que estudiaron. Y deben contestar despacio. Ojo, hijos míos, la mayoría no responden una o dos preguntas. Y a veces son las más bobas. Por eso a uno le da rabia y de paso dice uno, pero el estudiante, ¿por qué hace eso? ¿Ya? Entonces, por eso les digo, ustedes deben, por favor, primero que todo, contestar las más fáciles, porque ustedes vean las más fáciles y se les olvida marcar. Yo ya he tenido experiencias y me duele porque es que los exámenes se recogen, el jefe de área los coge y las revisa todos y los que están sin marcar son los que ellos encierran en un rodete rojito y automáticamente hay que hacer. A uno le duele porque a veces el estudiante por un punto, pero desafortunadamente ustedes tienen que verificar, contabilizar. Son 30 puntos, hombre, cuéntelos, mira, este ya y este ya, así como cuando uno está llenando un crucigrama, ya este ya, este ya, este ya, este ya, y con eso usted se va con la certeza de qué elementos tiene, cuántos completó, cuántos tiene, cuántos contestó y todo lo demás. ¿Alguna pregunta? Así más o menos son las preguntas. Va a haber casuística, va a haber pregunta, o sea, de preguntar concepto, pero la ventaja es que todas las preguntas que se van a hacer en ese cuestionario, todas tienen de selección, todas son tipo de CAES, porque eso sí, desde el año pasado, antepasado, todas las preguntas son tipo de CAES, pero sí tienen es que leer bien. Leer bien, ¿por qué? No es que sean cáscaras ni nada, sino que es que ustedes tienen que leer bien. Entonces, si por ejemplo, un ejemplo, les voy a dar, es un simple ejemplo. Si yo les digo, con la ciudadanía se adquieren los derechos civiles de elegir y ser elegidos. ¿Eso es cierto o no es cierto? Falso.
Alto, ¿Por qué? Sí, es cierto. porque con la ciudadanía solamente se adquiere son derechos y obligaciones, y para ser elección necesita ser nacional, que No, adquiere no, no, derechos no, no. políticos. ¿Por qué es falso? ¿Por qué es falso? Porque yo puedo ponerles esos interrogantes ahí abajo. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Es falso, pero ¿por qué es falso? No es la respuesta. Porque con la ciudadanía, ¿qué se adquiere? Mi amor, Vladimir fue el que habló, yo lo escuché por ahí. Profe, tú a veces un ratico nos decías que con la ciudadanía se adquiría derechos y obligaciones. Pero los eh, derechos, ¿qué derechos? Porque es que yo dije que los derechos civiles, ¿qué derechos Civiles. se adquieren? No, yo Derechos les dije a políticos. ustedes, Sí, políticos, exactamente. Entonces yo, políticos, por a ejemplo, le elegir, ser coloco, elegido. exactamente, entonces, en ese caso, entonces yo le coloco ahí abajo, no es ciudadanía, es nacionalidad, es no sé qué. Entonces, si ustedes me escogen ahí que no, que sí, que es ciudadanía, ahí paila, la pierden. ¿Por qué? Porque resulta que con la ciudadanía se adquieren los derechos políticos. Y yo les coloqué ahí que se adquirían los derechos civiles. De entrada, eso no es ciudadanía. Entonces, automáticamente ahí tienen que. Entonces, es la lectura. ¿Sí ve? Ese civiles, esa palabrita de civiles, automáticamente ya deja de ser ciudadanía. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes miran y leen, a veces pasa eso, que se le coloca, son, por ejemplo, son requisitos de, son requisitos de la, son atributos de la personalidad. Entonces, tal no es requisito de la personalidad, no es atributo de la personalidad, y ese no lo vieron. ¿Por qué? Porque no leyeron, porque los nervios, porque se ponen a pensar otras cosas. Entonces, resulta que le decían, no es, y usted creyó que sí. Y estaban todos los atributos, pero había uno por ahí que no. Y entonces, esa era la que tenía que marcar y fue la que no marcó. ¿Por qué? Porque en las otras estaban los atributos. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes revisen, por favor, bien, lean bien, deténganse a leer 2 horas. Mire, es más que suficiente. Cuando ustedes se dediquen a leer cada pregunta concienzudamente, ojo, porque es que el estudiante a veces dice, por ejemplo, uy, profe, es que esto no es así, o sea, la profesora no preguntó bien, ¿sí? Porque a mí me dicen, cuando yo estoy cuidando un solo salón, entonces estoy en ese curso y me dicen de otras preguntas, no las mías, pero me dicen, es que la profesora no supo preguntar. No, no es que no supo preguntar. Si ustedes ven que la pregunta es irregular, es por algo. Entonces hay que mirar es qué es lo que me está preguntando para no incurrir en el error. ¿Ya? En lo que ustedes llaman cascarita, que para mí no es cascarita, porque si es evidente, como un estudiante, es que usted no sabe preguntar, profesora. No, yo lo hice con esa intención de que usted se diera cuenta que no es lo que usted piensa, sino que es lo contrario a lo que usted estaba pensando. ¿Sí? No siempre en las preguntas tipo SCAES es el análisis que hace el estudiante, es el análisis, la interpretación que se hace del contenido, de los contenidos como tal. Entonces, lo que ustedes tienen que mirar es no fallar en eso, en saber qué es lo que le están preguntando. Partan de que es fundamental leer la pregunta antes que ver la respuesta, porque a veces habrá pilas, por ejemplo, con los contenidos largos, que como les da pereza de leerlos, entonces ustedes dicen, ay, eso es muerte presuntiva, y resulta que marcaron y resulta que no era la muerte presuntiva porque hay otros elementos que usted no los leyó. Entonces, a veces por omitir la lectura, entonces vamos al pinochazo y ¡pum! A veces nos suena, pero a veces nos suena la flauta. ¿Ok? Ok, Doc. Entonces, hermosos, por favor, tengan mucho cuidado, lean despacio, lean detenidamente.